Bueno, vamos al tema. Una vez más nos ponemos divertidos, calenturientos y provocativos sin despegarnos del terror, claro. Joyas ocultas y secretos del cine más extremo y polémico, títulos que no aparecen en los listados comunes ni en recomendaciones habituales, pero que tienen mucho que ofrecer, tanto en imágenes como en narrativa, llevándonos por escenarios capaces de explorar temas prohibidos e incluso desdibujar la frontera entre la realidad y la fantasía más perversa. Pero todas comparten el mismo espíritu: provocación, impacto, brutalidad, placer, miedo, fascinación. Vámonos a otro viaje de estos cachondones que tanto nos gustan. Las películas del fin del mundo ya está a la venta. Un repaso por la década de los 90 dentro del fantástico para recordar esos 10 años que a muchos nos hicieron amar el género. Así que os dejo por la descripción el link para que podáis haceros con él. Espero que os guste porque es algo para vosotros y gracias a vosotros ha sido posible. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Un adolescente que descubre que su padre tiene una enfermedad grave que le va a llevar antes de tiempo a la muerte, conoce a una misteriosa mujer que la va a llevar hasta una misteriosa y turbia secta con ideas que pueden ir más allá de la razón. Cherry Tree es una interesante muestra de cine independiente con más que buen gusto, donde Faith, la protagonista, conoce a Sissy, una Anna Walton que la mete de lleno en un ritual con el que la ofrece un trato, y es que esta segunda, que es la líder de un aquelarre de brujas centenario que utiliza el fruto de un antiguo cerezo que devuelve la vida a los muertos y moribundos, le ofrece a la primera curar a su padre, a cambio de un hijo. Así, Sissy llega a un acuerdo con Faith, quien de repente se encuentra embarazada de un bebé que crece a un ritmo alarmantemente rápido y doloroso. Sí, la peli juega con elementos clásicos, pero lo interesante está en cómo los transforma en una historia de manipulación emocional, con ese uso simbólico del árbol de cerezo como metáfora de vida, muerte y control. Bebe mucho del folk horror europeo, con unos últimos minutos de locura. No está nada mal. España también iba a tener un intento de replicar el éxito de Regan y su posesión demoníaca, dirigida por William Friedkin solo 2 años después de la aparición de la obra maestra, aquí con un toque un poco más cachondón. Dirigida por Juan Bosch y con el gran Paul Naschy en pantalla, Exorcismo se rodó rápidamente para aprovechar el tirón comercial del subgénero, algo habitual en el cine de explotación de los 70, y es que estamos ante uno de esos artefactos del fantaterror caídos en el olvido que nos mete en una trama más que reconocible: una joven que tras un traumático suceso familiar empieza a mostrar signos de estar poseída. Lo que sigue, un descenso progresivo y setentero a la locura, la culpa y lo sobrenatural, donde la religión y el horror psicológico van entrelazándose con ese morbo, yendo a más hasta alcanzar los momentos que sabemos que van a llegar, aunque lo dicho, aquí con un rollo más cárnico. No busca tanto el impacto visceral continuo, sino un toque más sucio, enfermizo, muy propio del cine europeo de la época. Un cuento de hadas sensual y misterioso convertido en thriller de terror asfixiante y poco convencional. Eso es un poco Silence Becomes You, desconocida peli de 2005 con Alicia Silverstone como cara principal, en la que 2 hermanas, unidas por algo más que la sangre, viven una vida solitaria en una gran mansión, aisladas de la sociedad y la realidad, pero tienen un plan, y contároslo sería hacer spoilers, pero el resultado, 9 meses después, es lo único que importa. Hagan lo que hagan, no deben enamorarse del hombre al que deciden seducir. Enigmática y pasando por diferentes fases, una especie de historia de manipulación claustrofóbica en la que un joven no sabe dónde se está metiendo, y la realidad detrás de todo eso es mucho más enrevesada e increíble de lo que puede parecer. ¿La habéis visto? Si hablamos de maestros de la provocación y de llenar sus historias con imágenes y momentos cárnicos en los que buscar un nivel alto de sofisticación sin olvidarse de ser controvertido, Ken Russell es un experto. Su filmografía está llena de trabajos capaces de aparecer en este tipo de vídeo, pero hoy me apetecía rescatar una de sus joyas más enterradas, Gothic, con uno de los pósters más geniales de los 80, inspirándose en el cuadro de La pesadilla de Henry Fuseli y basándose en un acontecimiento real. La película nos lleva a la famosa noche de 1816 en la villa
Villa Diodati, cuando Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley y John Polidori se reúnen durante una tormenta que acabará convirtiéndose en una locura de sexo, drogas, visiones y demonios, pasando de contar historias de terror a volcarse en un descenso psicodélico al subconsciente de sus protagonistas. No busca exactamente ningún tipo de rigor histórico, sino capturar el momento exacto en el que nacen los mitos. Frankenstein, el vampiro moderno, todo está contado como una alucinación, cargada de simbolismo, erotismo y horror corporal, con una puesta en escena barroca y agresiva que hoy en día sigue siendo muy llamativa. Curiosamente, la película fue incomprendida en su estreno, pero con el tiempo se ha convertido en una obra de culto. Otra fumada mayúscula del belga Bertrand Mandico, del que ya hablamos en el vídeo anterior mencionando After Blue, y que aquí, con un estilo muy parecido, una especie de videoclip pesadillesco de ciencia ficción que camina entre la fantasía oscura y el cine experimental, Conan, la Bárbara, reinterpreta el espíritu de Conan el Bárbaro desde una perspectiva distinta, provocadora, un viaje a través del tiempo y la mitología donde la protagonista vive 6 vidas distintas, desde los 15 hasta los 55 años, enfrentándose a la violencia y a su propia naturaleza salvaje, siempre bajo la mirada de Reiner, un perro del inframundo narrador que funciona casi como una conciencia infernal. No es una película de espadas o batallas, sino una fantasía pop y lisérgica que explora identidad, género y violencia con un estilo visual que se mueve entre lo hipnótico y lo grotesco. Las distintas reencarnaciones de Conan, interpretadas por varias actrices a lo largo de su vida, hacen que el relato sea menos lineal y más como una saga de transformación y brutalidad a modo de antología única. Y es que a nivel técnico, ya lo veis, una rareza surrealista e hipnótica en toda regla. Con un guión que toma elementos del Gato Negro, de Edgar Allan Poe, vamos con este clásico que bebe del guialo más enfermizo, donde el erotismo y la decadencia se dan la mano dentro de un contexto truculento y con un encanto brutal. Vicios ocultos o Tu vicio es una habitación cerrada y solo yo tengo la llave, que se tituló en su idioma original, es un largometraje italiano que nos mete en la vida de un escritor alcohólico, misógino y cruel que vive aislado con su esposa en una mansión sobrecargada por una relación extraña y turbia. Cuando empiezan a aparecer cuerpos de mujeres relacionados con el pasado de este, el film se transforma en otra cosa. Dirigida por Sergio Martino, uno de sus grandes puntos fuertes es el clima malsano que lo impregna todo, aparte de tocar los temas que estamos tratando en el vídeo de una manera sucia y cruda. Cine incómodo, cruel, retorcido, una pieza fundamental del horror italiano más perverso. Nos vamos a Francia con un thriller oscuro bastante turbio, con tiempo para todo. Ambientada en los años 70, La daga en el corazón, o Knife and Heart, de Jan González, es una de esas rarezas del cine moderno que mete en una coctelera un montón de géneros, con una estética desbordante de color, sangre y erotismo ochentero, dejándonos en una París de final de década, donde la productora de vídeos para adultos de la protagonista sufre un golpe devastador. Su exnovio y compañero es brutalmente asesinado. Cuando una serie de crímenes comienzan a sembrar el pánico entre las estrellas de sus películas, la prota se ve arrastrada a una investigación que la lleva al límite y a la obsesión. Una película singular, difícil de categorizar en un género en concreto, y es que no solo va de homicidios, explora la pasión, la pérdida, con ecos que van desde Lynch al New French Extremity de comienzos de milenio. El título en inglés hace un juego con el arma y el corazón herido, encapsulando esa mezcla de violencia física y emocional que recorre toda la película, con una dirección artística que quite el aliento. Japonesada enfermiza, más conocida que otras del vídeo justamente por ser como es, y es que tiene de todo, escenas calenturientas incluidas, paranoia extrema de narrativa imposible, 964 Pinocho, dirigida por Shozin Fukui, discípulo espiritual del cyberpunk más mugriento. La cinta nos lanza a una Tokio distópica donde los humanos artificiales creados como esclavos son desechados cuando fallan. Uno de ellos es el que da nombre a la cinta, un androide defectuoso abandonado en la calle que inicia un descenso o un despertar hacia algo peligrosamente parecido a la conciencia. El argumento es mínimo, es abstracto, pero ahí está la clave. Fukui no quiere contar una historia normal y
corriente. Quiere hablar de identidad, de libre albedrío o del cuerpo como objeto en un sistema que ya no distingue entre carne y máquina, todo metido en una estética industrial decadente entre cuerpos retorciéndose, gritos, fluidos y un ruido electrónico que parecen atacar directamente al que la ve. No es una película fácil ni cómoda. Los que la habéis probado, ¿qué pensáis de ella? Formando parte de la llamada trilogía Karnstein, una saga vampírica producida por la Hammer y siendo la más oscura y depravada de todas, conocida por introducir un erotismo más explícito y elementos de lesbianismo en el cine de terror de la época, vamos con Twins of Evil, o como se tituló en España, Drácula y las mellizas. Bajo ese inocente nombre se oculta un clásico del horror británico dirigido por John Hughes, trasladándonos a una Europa rural dominada por el fanatismo religioso, en la que un cazador de brujas lidera una cruzada sangrienta contra el pecado, con una historia girando en torno a dos hermanas gemelas idénticas, interpretadas por las inolvidables Madeleine y Mary Collinson, que representan dos caras de la misma moneda: inocencia reprimida y deseo desatado. El vampirismo funciona más como un símbolo que como una amenaza, convirtiéndose en metáfora de la liberación sexual frente a la represión religiosa. En definitiva, una pieza inolvidable de los 70 y a su vez una crítica feroz al fanatismo. Seguimos con gente a la que no le va demasiado bien la cabeza, ahora con una muy olvidada de comienzos de los 2000 y con un Desmond Harrington en el papel más psicópata de su carrera. Love Object es un potente relato donde se fusionan varias ideas, experimentando constantemente con la frontera entre la soledad extrema, la enfermedad mental y el deseo de conexión humana, en el que Kenneth, un tipo solitario que trabaja como corrector de textos técnicos, acaba desarrollando una relación con Nikki, una muñeca hinchable. Hasta aquí, bueno, es algo raro, pero nada aterrador. El problema es cuando Nikki empieza a convertirse en algo más que plástico, o al menos eso cree el protagonista, moviéndose en ese territorio incómodo entre el thriller y el drama, evitando el terror explícito pero dejando una sensación constante de reflexión que anticipaba de forma casi profética debates actuales sobre la objetualización y las relaciones artificiales, con un actor principal ofreciendo una interpretación contenida pero progresivamente inquietante, haciendo que nos creamos ese descenso a la obsesión sin necesidad de subrayados grotescos. Toca rescatar una de las cosas más surrealistas dentro de los géneros que estamos tocando. Bajo la apariencia de un cuento gótico ambientado en una mansión francesa, La Bestia, del 75, nos presenta a Lucy, una joven prometida que llega a la casa de su futuro esposo, un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde una leyenda familiar habla de una criatura bestial, mitad hombre, mitad animal. Con las cartas sobre la mesa, Valerian Borusim, su director, se lanza sin frenos a un viaje onírico, lleno de secuencias imposibles de olvidar, grotescas y explícitas, utilizando el surrealismo como excusa para romper cualquier norma narrativa, decorados barrocos, ritmo pausado y puesta en escena que parece sacada de un sueño húmedo, nunca mejor dicho. Y como le pasa a otras tantas del vídeo, por la época en la que se estrenó fue duramente censurada y prohibida en varios países, convirtiéndose con el tiempo en una obra de culto dentro del cine de explotación europeo. Más allá del escándalo, La Bestia es una reflexión retorcida sobre el deseo animal que habita bajo la civilización. Toca hablar una de las más siniestras de todo el vídeo, y no por ser la más aterradora, pero tiene un rollo que hay que ver para comprender por qué lo digo. Perturbadora por llevar al límite a sus personajes y el camino que van siguiendo. Difícil de calificar también la extraña y explícita La Última Noche en París, protagonizada por Roxanne Mesquida. Lenz, Elena y Lena conforman un triángulo destructivo y perverso donde el límite es solo el principio de todo y el amor es un calmante con el que se intenta apaciguar los demonios internos. Después de ver la peli te queda una sensación rara. Los personajes parecen sacados de un cuento de terror, se mueven como espejismos entre sombras, les rodea una oscuridad y un dolor muy potentes, se infringen daño buscando un placer que intenta silenciar el sufrimiento por lo perdido, y la luz del sol, con todo lo que trae consigo a la mañana, es capaz de producirles hasta la muerte. Una puesta en escena radical buscando incomodar, meter al espectador dentro de una relación tóxica donde el amor y la destrucción son lo mismo. No es para todos, pero si conectas con ella, te deja tocado.
joya ochentera, remake de otra joya del 42, una de las pelis más importantes dentro de los palos que toca, en la que una mujer iba a sufrir una de las transformaciones más extrañas de la historia del fantástico, el beso de la pantera. Paul Schrader toma la película de Jacques Tourneur y la convierte en otra cosa, más carnal, más oscura. Aquí seguimos a Irena, una joven que llega a Nueva Orleans para reencontrarse con su hermano y acaba descubriendo que su familia arrastra una maldición antigua y peligrosa. El cuerpo deja de ser humano y el instinto toma el control. Cat People hace cosas muy potentes para su época, como esa valentía con la que aborda la sexualidad, algo poco habitual, con un Schrader filmando el erotismo como si fuera una enfermedad tan perturbadora como fascinante. Mención aparte merece la fotografía de John Bailey o la banda sonora de Giorgio Moroder, con ese tema inmortal de David Bowie haciendo de ella una especie de aventura lisérgica capaz de ser visceral y mágica a la vez. Fue un proyecto muy personal para el cineasta, obsesionado siempre con la culpa, el cuerpo y la represión, y se refleja de qué manera. Incalificable, sucia, amarga, una de las películas más macabras y difíciles de digerir de Sion Sono, un maestro en llevar a cabo largometrajes a los que le caben todos esos calificativos, pero Strange Circus es un tema. De hecho, no sé ni cómo contaros de qué va, para que no salten las alarmas. Una familia disfuncional y dentro de ella una joven de 12 años que queda traumatizada tras un suceso prácticamente inenarrable. Digamos que ve algo que no debería con sus padres de por medio para luego verse obligada a formar parte de ello. Pero la extraña historia que os estoy contando es en realidad un libro escrito por una novelista. La peli gira en torno a la trama de la novela y a conocer qué hay de verdad y qué no dentro de la pesadilla bestial que se cuenta en su interior, acompañando a un empleado de su editor. Un juego de espejos entre ficción y realidad donde nunca queda claro qué es recuerdo, qué es invención y qué es directamente el infierno que se resiste a terminar. El largometraje forma parte de la etapa más extrema y experimental de Sion Sono, cuando todavía no había alcanzado reconocimiento internacional, siendo censurada y recortada en varios países. Strange Circus se adentra en terrenos muy incómodos y es una experiencia en sí misma. ¿Qué pensáis de estas pelis? ¿Cuántas habéis visto? ¿Cuántas vais a ver? ¿Queréis más partes? Dejadme lo que queráis en la caja de comentarios, ese like si os ha gustado el vídeo y suscribíos al canal para no perderos nada. 1.000.000 de gracias a los bichos miembros del canal y a los bichos mecenas de Patreon por seguir ahí dándole amor a esto como le dais, si os quiere. Y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14.